capacitancia. Empezamos la capacitancia. Ok. ¿Vimos algo de eso? Perdón. ¿Vimos algo de eso? Sí, señor, las relaciones de cómo, pues... Corriente. Sí, la relación entre la corriente y la capacitancia. De que la corriente respecto al tiempo cambia según la capacitancia por la derivada del voltaje respecto al tiempo. Ok. Ok. Bien. Entonces, teníamos esto. El condensador de placas paralelas. Bueno, entonces teníamos la intensidad de corriente y la tensión. Ok. Entonces acá la relación es corriente en función de la tensión. Ok. Entonces la corriente es proporcional a la derivada de la tensión. Bueno, pero vamos a ser más específicos. La corriente que atraviesa el capacitor y la tensión en los terminales del capacitor. ¿Ok? La tensión en los terminales del capacitor. Así como vimos en la bobina, que la tensión era L por la derivada de la corriente. ¿Ok? L por la derivada de la corriente. Entonces, cuando hacíamos un cambio brusco de la corriente en la bobina, ok, la tensión en los terminales de la bobina tendía a infinito y entonces había que evitar eso. Lo mismo acá. Si hacemos un cambio brusco en la tensión en el capacitor, por ejemplo, pasamos de 0 volts a 1 volt en un tiempo de casi 0 segundos, la corriente tiende a infinito. Y aquí se dice que el condensador se pone a un cambio brusco de su tensión, así como el resorte se opone a un cambio brusco de, perdón, así como el resorte se opone al cambio brusco de su desplazamiento. ¿Ok? El resorte se opone a un cambio brusco de su desplazamiento.
Y acá, si la tensión es constante, ¿cierto? Si esta tensión es una tensión constante, B sub 0, y para hacerla que es una constante, digamos que es una constante K sub 1 volts, entonces la derivada de una constante de 0. Entonces decimos que la corriente I sub C es 0. La corriente es 0, lo cual nos quiere decir que el capacitor con excitación continua o constante se comporta como un circuito abierto. Entonces, cuando tenemos ahora acá, ok, si tenemos que la corriente ahora, la corriente, ok, es, no hay corriente. Aquí lo que tenemos es tensión, ok. A y B, entonces tenemos una tensión más menos B sub 0. ¿Ok? Entonces se comporta como un ¿qué? Como un circuito abierto. ¿Ok? Solo hay tensión, la B sub 0, pero la corriente es 0. ¿Ok? Entre los terminales A y B. Bueno, ¿saben lo que es un cable coaxial? No, señor. Seguramente lo han utilizado en sus casas al conectar ahí al televisor, a algunos, a la antena parabólica, o otros a tener ahí otro dispositivo, un Betamax o un decodificador, todo eso que conecta ya es un cable negro, ok, de polímero. ¿Ustedes lo han visto? Es así, ok. Digamos que está el cable y aquí está esta parte que metálica y blanca, ok, metálica blanca. Y esto es un polímero negro, un caucho, ok. Y por dentro que no se ve, lo único que se ve es este pitico acá, un cablecito delgadito, ok, un cablecito delgadito. Y que se conecta con su par. El par es otro de este de acá. Ok, bien. Y acá entonces tiene el huequito para conectar este cable. Ok. Este es el cable coaxial, dos cilindros, ok, de diferentes radios. Ok. Pero ¿dónde está el otro conductor? Son dos conductores, este es uno. Ok. Y el otro conductor es, ¿cómo decirlo? Si yo pintara acá esta parte por dentro sería entonces el conductor. O sea, el cable va pegado por dentro. ¿Ok? O sea, tenemos es esto. Esto, un cable, ¿sí? Este va a ser el cable. Con el rayo grande. ¿Ok? Pero sobre eso le colocamos el caucho, el polímero.
¿ok? Porque si no, nosotros no podemos exponernos, ¿ok? Entonces tenemos que tener la protección y entonces el caucho negro que lo cubre, el caucho negro que lo cubre, aquí no deja ver, o acá no deja ver, pero es esto por dentro. Entonces tenemos dos conductores, ese y el otro, este y el otro que es este conductor delgadito. Este también es un ¿qué? Es un cilindro, ¿ok? Este también es un cilindro. Entonces son dos conductores cilíndricos. Y ahora sí se acuerdan del cable coaxial. Sí, profe. Ok, entonces en la teoría electromagnética se dice que el cable coaxial es un capacitor y se demuestra que es un capacitor, ok, o un condensador. Bien, o un condensador. Entonces, lo que tengo ahí es una reseña en la página 77 al final y en página 78, un gran cable coaxial que se montó a las afueras del laboratorio de alta tensión en la UIS, con una longitud efectiva de 9 metros. Ok, si esto era el piso, entonces esto estaba sujetado por unas, pues, sobre una base, ¿ok? Y teníamos el gran cilindro. ¿De qué? De un radio R de un metro, un metro de radio, ¿ok? Pero el cilindro no era un cilindro como este, que es totalmente que es cerrado, sino hueco. Entonces aquí eran láminas en líneas de aluminio, ok, ok, y por este lado eran las otras. O sea, todo esto era hueco, ok. Bueno, os quería decir que pasaba el aire, ok. Aquí no pasa el aire, está completamente que herméticamente cerrado. Y entonces el otro cilindro era el conductor. Ok, digamos el conductor acá, que lo traíamos del laboratorio de alta tensión. Bueno, en el laboratorio de alta tensión. Ok, bien. Y entonces este conductor es de que de un rayo R minúscula, conductor, el radio conductor es de un radio R minúscula y el radio del cilindro grande es de un metro, ¿ok? Entonces son dos cilindros, el del conductor y el gran cilindro de un metro de radio. Pero entre los dos cilindros no hay ninguna conexión física o real, ¿ok? Y entonces, con un cable número ¿qué? Con un cable número 12 AWG, ¿ok? Conectábamos esta parte externa del cable coaxial y nos metíamos al laboratorio de alta tensión, donde estaba el diseño, el circuito. Ah, bueno, pero ¿esto para qué era? Esta era parte de mi tesis de maestría que significaba hacer las mediciones de las pérdidas corona en las líneas de alta tensión,
pérdidas de potencia. Ahora digo lo que son las pérdidas corona. Los cables de alta tensión dentro del laboratorio, tenemos el generador en el laboratorio que podemos lograr tensiones hasta de 800 kilovolts. Entonces a estos conductores los sometíamos a tensiones de 100, 120 hasta 150 kilovolts, ¿ok? Suficientes para que se presente el fenómeno de lo que se llama el efecto corona. El efecto corona. Entonces, el efecto corona es este. Si este es el conductor, ¿cierto? Este es el conductor y por ahí va circulando una intensidad y está sometido a una alta tensión, entonces se presenta como chispitas que rodean el conductor. ¿Ok? ¿Ok? Que rodean el conductor. Esos son pequeños fluidos de energía. ¿Ok? Y se puede apreciar mejor, por ejemplo, por la carretera Bucaramanga-Pamplona, y si va uno viajando por la noche o por la madrugada y está despierto y no está lloviendo, ¿ok? Entonces por ahí cerca pasa la línea 220 kilovolts, la línea trifásica que viene de Cúcuta hacia aquí, hacia Bucaramanga, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Se observa a lo lejos, uno va en el bus o en el carro, en su automóvil, donde sea, se observa a lo lejos como si esa línea estuviera prendida, ¿ok? Como si estuviera prendida, o como si tuviera lo de ahora, como si fueran chispitas mariposas, ¿cómo es? ¿Sí? Y chispitas mariposas, las de Navidad, ¿ok? Entonces eso es debido a que por la alta tensión a que son sometidos estos cables, 220 kilovolts, 110, 120, 500 kilovolts, el aire que rodea el conductor, o sea, si este es el conductor, todo el aire que rodea el conductor se ioniza. Quiere decir que esa parte se convierte como si fuera un conductor y entonces trata de moverse ahí una corriente por el lado, ¿ok? Pero formando unos círculos. Y eso es una pérdida de potencia en términos en general de energía, aunque no es mucho. Entonces lo que queríamos era medir cómo calculábamos esa potencia que se perdía en ese efecto corona. Eso es dentro de las pérdidas, eso es lo que se llaman pérdidas técnicas. ¿Ok? Pérdidas técnicas. ¿Qué días de la vanguardia? Si ustedes ven la vanguardia, salió hace 2 o 3 días, salió que las pérdidas de la electrificadora aquí en Santander están más o menos en el 11.5%. Pero eso no son pérdidas técnicas, eso se llaman pérdidas negras. Esa es la energía que se roba a la gente. ¿Ok? Que se roba a la gente. ¿Ok? Ven una línea y entonces la gente se cuelga de ahí. ¿Ok? Muchas veces ustedes por la noche lo pueden observar y ya lo han visto en sitios en las calles donde allí venden perros calientes o algo caliente, ¿no? ¿Ok? Un centro de comida ahí rápida, de comida rápida. Y póngase, y tienen iluminación, y caliente, y tienen todo el horno eléctrico y todo. Pero póngase a mirar de dónde les llega la energía. ¿Ok? Se están colgando una línea por ahí cercana. Se están robando la energía. ¿Ok? Pero no solamente es eso. Muchas empresas productoras se cuelgan también. ¿Ok? Se cuelgan y roban la energía. No pagan.
Pero cuando los pillan, mejor dicho, a esas empresas, mejor dicho, es mejor no haber nacido, porque los sancionan terriblemente y les sale costosísimo, ¿ok? Y tienen que legalizar eso, el consumo de energía en su empresa. Y eso vale un platal, y fuera de eso, la multa, que es bastante voluminosa, esa multa. Bueno, esas son pérdidas negras, pero estas son pérdidas, por ejemplo, en la línea, son pérdidas técnicas. O I al cuadrado por R, watt, ¿ok? La corriente por al cuadrado por la resistencia, que es watt, las pérdidas de potencia en la transmisión. Esas son pérdidas técnicas, ¿ok? Ok, bueno, no hay forma de disminuir y eso las asume la empresa sin ningún problema. Bien, pero estas sí, las otras, estas también son pérdidas técnicas. Bueno, entonces, ¿qué pasaba acá? Se sometía, bueno, entonces dentro del circuito de control para medir estas potencias, pues obviamente teníamos allá dentro del laboratorio un aparato para medir la potencia, eso es un wattmetro. Y como medida de control, aquí también teníamos otro aparato, un miliamperímetro. Ok, miliamperímetro. Entonces, sin querer queriendo, como decía el Chao, sin querer queriendo, medimos la corriente. Esta corriente, que esta era lo que se llamaba la corriente o que planteó Maxwell, que es la corriente de conducción. Ok, y esta sigue siendo la corriente de conducción. Ok, no hay ninguna conexión física o real entre los dos cilindros. Ok, los dos cilindros. Okay. Entonces, aquí se plantea que el cable coaxial es un capacitor y entonces decimos, bueno, este es el capacitor, ¿ok? El capacitor del cable coaxial, pero no es, esto no es ninguna, esto es teórico, no hay ninguna conexión física o real, ¿ok? Pero aquí sí se presenta lo que en la teoría y en los planteamientos de Maxwell llamaba la corriente de desplazamiento. ¿Ok? Bien. Maxwell lo planteaba hace 140 años, que 170 años, más o menos. Sí, una formulación muy teórica, no tenía forma cómo demostrarlo, cómo comprobarlo. Y sin querer queriendo, como dice el Chao, comprobamos que Maxwell tenía razón, que la corriente de conducción era igual a la corriente de desplazamiento y que la pudimos medir con ese miliamperímetros para diferentes cables de diferentes radios y sometidos a diferentes tensiones, a 100, 120, 130 kilovolts, y alcanzamos a medir corrientes del orden de los 3 a 14 miliamperes. ¿Ok? Y entonces esto es lo que planteaba Maxwell, que la corriente de conducción era igual a la corriente de desplazamiento y que se expresaba de esta forma. ¿Ok? Y que se expresaba de esta forma. ¿Y cómo se medía esa corriente? El capacitor, ¿ok? El capacitor C, acá, se ve en la teoría electromagnética que el capacitor del cable coaxial está dado por 2pi
epsilon sub 0 por la longitud sobre el logaritmo natural. Ahí se demuestra, allá en la teoría electromagnética, se demuestra esto. Logaritmo natural de R sobre R. ¿Ok? R sobre R. R mayúscula, que son 100 centímetros, un metro. Y por ahí colocamos un conductor de 1.06, 0.6 no, 1.6 centímetros, 100 sobre 1.6. La longitud efectiva era 9 metros. Y epsilon sub 0, porque solamente era aire, ok, era epsilon sub 0, que es la permitividad del aire vacío, era aproximadamente A1 sobre ¿qué? Sobre 36 pi. 1 sobre 36 pi. Ok, sí es lo que tenemos. 1 sobre 36 pi. Aproximadamente, ¿qué? Nanofarad por metro. 1 sobre 36 pi nanofarad por metro, o sea, sobre metro. ¿Ok? Nanofarad sobre metro. ¿Listo? Entonces, 2 pi por 1 sobre 36 pi. Entonces, nos queda 18. Y aquí nos queda 9 sobre 18. 2. Pero este es nanofarad por 10 a la menos 9. Y el logaritmo natural de esta cantidad sobre esta cantidad. Y decíamos, bueno, la capacitancia de este cable coaxial con estas medidas de 100 centímetros, que es el radio de cilindros grande, y para un conductor de 1.6 centímetros, nos dio aproximadamente 121 picofarad. 121 picofarad. ¿Ok? O sea, por 10 a la menos 12. Por 10 a la menos 12. Y la corriente, esta corriente, la magnitud de esa corriente, viene dada por omega, es una corriente variable en el tiempo, omega C, por la tensión al cuadrado. ¿Ok? Omega es 2 pi F, F 60 Hz, o sea, 120 pi, y esos son 377 radianes por segundo. Que son 121, aproximadamente 121 por 10 a la menos que 12. Y una tensión de 100 kilovolts. 100 kilovolts es 10 a la 5 volts. Nos dio una corriente ahí para este conductor, por ejemplo, de 4.56 miliamperes. ¿Ok? 4.56 miliamperes, tal como lo tengo ahí en el texto. Con lo cual, entonces, efectivamente, comprobamos que Maxwell tenía razón. ¿Ok? Que Maxwell tenía razón. ¿Ok? Que la corriente de conducción era igual a la corriente de desplazamiento cerrado al circuito, y que es igual a C por la derivada de la tensión. C por la derivada de la tensión. Bueno. Así como vimos que la resistencia y la inductancia L de un inductor o de un capacitor no dependían del campo eléctrico, no dependen del campo magnético, no dependen de la carga, sino de sus condiciones físicas. Entonces, el capacitor de placas paralelas, como ya lo tenemos en la página 79, ok, depende entonces del área de la sección transversal, de las láminas, el área de las láminas.
¿ok? Son placas paralelas de la misma área, de la instancia y de épsilon. Épsilon, esta distancia inicialmente, o sea, entre las dos placas hay un espacio y ahí es donde metemos los materiales que se llaman dieléctricos, ¿ok? Y entre esos materiales dieléctricos es a los que se les mide este valor de épsilon que se llama la permitividad eléctrica, ¿ok? La permitividad eléctrica que va a ser igual a la permitibilidad del material por épsilon sub 0, que es la que hemos visto ahorita, la permitividad del aire o vacío. La permitividad del aire o vacío. ¿Ok? Permitividad del aire o vacío. Entonces, en las tablas de teoría electromagnética está el valor, esto es una constante, por el cual hay que multiplicar épsilon sub 0, que es 1 sobre 36 pi nanofarad por metro, o es 8.854 picofarad por metro. O el otro valor es 8.854 pico 10 a la menos 12 farad por metro. ¿Ok? Entonces acá el área en metros cuadrados y aquí nos quedaría el picofarad por metros y aquí metro, entonces metro y metro, nada, metro cuadrado, para que el capacitor me dé en picofarad, microfarad, etc. En términos de farad. ¿Ok? La unidad aquí se le dio en honor a Michael Faraday. Michael Faraday. Para darnos cuenta de que aquí colocamos valores, a veces colocamos valores teóricos. ¿Qué tan grande es un farad? Ok. Hacemos un ejemplo, el ejemplo 2.1 de la página de 39. ¿Cuál debería ser el área en la mitad de la página de 39? ¿Cuál debería ser el área de las placas para obtener una capacitancia de 1 farad en un condensador de placas paralelas y una distancia entre placas de 1 metro en el espacio libre o vacío? Entonces, como C es igual a A por épsilon sobre D, el área es igual a C por D sobre épsilon sub 0. C, 1 metro, 1 farad, D, 1 metro, 1 por 1, y épsilon sub 0, 8.854 por 10 a la menos 12. Todo esto es aproximadamente igual a 0.112 por 10 a la 12 metros cuadrados. De 10 a la 12 colocamos 10 a la 2 por 10 a la 10 y entonces nos queda el área 11.2 por 10 a la 10 metros cuadrados. Si suponemos que la placa es cuadrada, el área es la longitud al cuadrado. Entonces eso va a ser igual al lado al cuadrado y por consiguiente el lado de la raíz cuadrada de 11.2 por 10 a la 5. Y esto nos da 3.34 por 10 a la 5. ¿Y qué es eso? Sencillamente 334 kilómetros. Tendríamos que tener una placa de 334 kilómetros de lado cuadrado. Eso es imposible, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, esto para indicarnos que el valor de 1 farad es mucho lo grande, y esos son valores muy teóricos. Aquí manejamos en el texto, en algunos ejercicios, valores teóricos de 1 farad, de 2 farad, de medio farad. También manejamos valores teóricos de la bobina
de 2 Henrys, de 3 Henrys, de 4 Henrys, ¿ok? Y en otros ejercicios metemos los valores prácticos reales en milihenrys para L y los milifarad, que también sería muy grande, sería microfarad o nanofarad o picofarad para los capacitores. ¿Ok? Los valores prácticos para los capacitores. Pero, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Que la bobina, o perdón, así como la bobina o el inductor, el condensador, o también llamado el capacitor, también almacena energía. ¿Ok? También almacena energía. Y así como la corriente está en términos de la derivada de la tensión, por consiguiente, la tensión, ¿ok? La tensión va a estar en términos de una integral. Si nosotros tenemos que la I sub C, ¿ok? ¿Cómo nos da? Nos está dando I sub C de T igual a C por la derivada de la tensión con respecto al tiempo. Y si vamos allá a la corriente, entonces, ¿qué decimos? ¿Qué decimos? Que C por la derivada de la tensión con respecto al tiempo, la tensión en el capacitor. ¿Ok? ¿A qué sería igual? A este, porque el criterio de la primera derivada es el mismo criterio, vamos a utilizar el criterio de Leibniz, que es el cociente de dos diferenciales, este diferencial sobre este diferencial, y que esos diferenciales son números reales. Por consiguiente, yo puedo multiplicar acá y decimos que eso es I sub C de T por el diferencial del tiempo. ¿Ok? Y sub C de T por el diferencial del tiempo. Pero yo necesito la tensión. Entonces, esta C la pasamos al otro lado a dividir. Pero yo como necesito la tensión, entonces le metemos aquí la culebra a la izquierda y aquí también aquí a la derecha. ¿Ok? La antiderivada de la derivada de la función, o sea, la integral. ¿Ok? Vamos a darle valores entre t sub 0 y t, por ejemplo, y lo mismo acá, entre t sub 0 y t. T sub 0 generalmente es un valor negativo. ¿Y entonces qué nos va a dar? Nos va a dar b sub c. B sub c de t igual a 1 sobre c, ¿ok? Por la integral entre t sub 0 y t de quien dé la corriente y sucede t por el diferencial del tiempo. ¿Ok? Y esto es lo que tenemos acá. ¿Ok? ¿De dónde viene? De esto. ¿Ok? Entonces, así como la corriente es por la derivada de la tensión del capacitor es por la integral. O sea, desde el punto de vista matemático tenemos que trabajarle a una integral. ¿Ok? Bueno, si la función es el producto de dos funciones, por ejemplo, tendríamos que hacer el método de integración por partes. Bien, se puede complicar en cierto modo. Bien, otra forma de expresarla, ¿qué nos falta? Perdón, nos falta la constante acá, que sería la tensión inicial, más B sub C de T sub 0.
B sub C de T sub 0. ¿Ok? B sub C de T sub 0. Acá, este es lo que se llama, en esta integral definida, acuérdense en la indefinida más C. Este sería ya esa constante C, ¿no? En el cálculo 2, ¿ok? Cuando le emprenden a integrar. Pero ahí tenemos la integral definida, aquí ya la tenemos para un tiempo T sub 0. Pero, ¿qué pasa acá? En este momento, a mí solo me interesa la relación corriente-tensión y la relación tensión-corriente. También me interesa saber que el capacitor almacena energía y cuál es esa energía. Pero esto, ¿ok? Esa tensión en T sub 0, ¿ok? Esa tensión inicial, eso es lo que llamamos la tensión inicial, ¿ok? Lo tenemos aquí en la página 80, ¿bien? Donde decimos que B de T sub 0, la tensión es igual, esa tensión es igual a la carga Q de T sub 0 sobre C, y es el voltaje en el tiempo T sub 0. En esta ecuación, el término integral representa el voltaje que se acumula en el capacitor en el intervalo entre T sub 0 y T. Mientras que B de T sub 0, este de acá, es el voltaje debido a la carga que se acumula en el capacitor desde T igual a menos infinito hasta T sub 0. El voltaje B de menos infinito, por supuesto, se toma como 0. Quiere decir, el capacitor, ojo con esto, el capacitor se carga. Se carga ¿con qué se carga? Con carga. Así suena como raro, como un pleonasmo, como algo muy repetitivo. Con carga en Coulomb. O sea, la carga como carga Q, en coulombs. Bien, carga en coulombs. Entonces, cuando el capacitor ha recibido una excitación y ha trabajado un cierto tiempo, entonces se carga de tensión y se carga de energía. Y hay un momento en el cual, pero esa parte no la vamos a ver ahora, sino la vamos a ver en el capítulo 4, que a partir de un momento determinado se suspende la excitación al capacitor y entonces viene la descarga de esa energía que tiene acumulada a través de las resistencias que se disipa esa energía en forma de calor. Y se plantea ahí una ecuación muy interesante de una dada por la tensión por una tensión. Bueno, este es todo el proceso de carga y descarga de un capacitor que veremos en el capítulo 4. Por el momento solamente lo que queremos hallar es la expresión de la tensión en términos de la corriente o la corriente en términos de la tensión. Otra forma es esta, más que es 1 sobre C con la integral desde, aquí tenemos entonces, desde menos infinito a T. ¿Ok? Menos infinito a T de la corriente. De I sub C de T por diferencial del tiempo. Bueno, esa es la otra expresión para la tensión. Entonces, este semestre entrante de eventos circuitos 2 van a ver entonces la parte de los circuitos 2 es el laboratorio de circuitos. ¿Ok? Y en el laboratorio de circuitos van a hacer un poco de experiencias. ¿Ok?
un poco de experiencias. Y entonces en algunas van a necesitar un capacitor, por ejemplo. Entonces, ¿dónde está el capacitor? Entonces el auxiliar ahí en el laboratorio, que es el encargado del laboratorio y todos los elementos, todos esos están metidos dentro de una especie como un escaparate ahí. Bien. Y todo con llave. Entonces, un capacitor, ¿cuál? Este. Y resulta que de pronto ese capacitor es el mismo que o se utiliza para esa experiencia y es el mismo que se utilizó en la experiencia del semestre anterior con otros estudiantes. ¿Ok? Y en el supuesto caso de que el capacitor no se descargó y se guardó ahí en el almacén, pero como ha sucedido bastante tiempo, 1, 2 o 3 meses, si estaba cargado, se descargó. A ti se descargó. O sea, y esa indicación de menos infinito quiere decir, es una parte teórica que es un tiempo muy negativo. Comparado con hoy, 2 o 3 meses es muy negativo. Es hacia atrás. ¿Ok? 2 o 3 meses en la cual se hizo la experiencia autogrupo en el semestre anterior. Ok, y entonces siempre debemos estar presentes cuando manejamos un capacitor que siempre debe estar descargado. Ok, descargado. Los que se vayan por el lado de eléctrica, no se le olvide que tiene que ver, aunque es una batería que le pueden mamar gallo porque es, ¿cómo es la cosa? No es obligatoria, sino es un seminario, ¿cómo la cosa se llama? La materia que no son obligatorias. Opcionales, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Electivas. Como electivas, electivas. Pero es una electiva muy interesante, ok, que es alta tensión. En alta tensión, y manejar ahí entonces la experimentación en alta tensión. El generador en alta tensión, ese está conformado por una serie de capacitores que en una conexión van subiendo la tensión hasta podemos tener una tensión de 800 kilovolts. Bueno, entonces en el laboratorio de alta tensión se utilizan esos capacitores que como forman parte del generador. ¿Ok? Y entonces después de cada experiencia, después de cada laboratorio, hay una varilla larga en la cual entonces se conecta a tierra, bueno, se descarga a tierra esos capacitores. ¿Listo? De tal manera que el grupo siguiente que al otro día va a hacer esa misma experiencia no vaya a tener ningún problema con esos capacitores cargados de energía. Pero sin embargo, como se nos puede olvidar, al grupo anterior se les puede olvidar descargarle de energía a sus capacitores, lo primero que tiene que hacer el grupo el otro día, del día siguiente, hacer con la varilla descarga, hacer la intención de descargar esos capacitores porque de pronto los del día anterior no lo hicieron, ¿cierto? Pues ahí uno no se puede confiar en que el otro grupo lo hizo, punto. Porque, tenganlo presente, no hay nada más peligroso, o bueno, tan peligroso, tan peligroso, es un símil acá. Un capacitor cargado, y especialmente ese de alta tensión, que son con tensiones en kilovolts, cargado, un capacitor, y fundamentalmente esos de alta tensión, bien cargado de energía, es tan peligroso como un policía borracho y armado. ¿Sí o no? Qué cosa tan terrible. Un policía borracho y armado hace lo que quiere. ¿Cierto?
Ok, eso es muy peligroso. Ok, entonces siempre hay que tener los capacitores descargados. Carga en Coulomb. Ok, hemos visto entonces que la carga era proporcional a la tensión y el factor de proporcionalidad de la que es el capacitor, ¿cierto? El capacitor C. Esto es en mayúsculas. Ok, C. Aquí. Ajá. Aquí. C mayúscula es para indicar la capacitancia del capacitor en farad, ¿cierto? Pero aquí tenemos C libre, C libre, C en libertad, pero C aquí en la prisión. ¿Cuál prisión? El corchete rectangular es para indicar a Q igual a 10 Coulomb. Es la unidad de carga. Es la unidad de carga. Mientras que aquí es el capacitor en que en farad o en microfarad o en milifarad. ¿Ok? Y ambas van con mayúsculas. Pero dentro de la cárcel del corchete rectangular es para indicar las unidades, la unidad de la carga en Coulomb. Coulomb. No es Coulombius, es coulombs, con S para plural, ¿ok? Para plural. Bueno, pero fuera libre el corchete es para el capacitor en microfarad o en farad o en milifarad. ¿Listo? Ok. Pero así, como es un elemento que de circuito pasivo, ¿ok? Más o menos, más o menos. Hay una caída de tensión. Entonces podemos hablar de la potencia. Podemos hablar de la potencia, ¿ok? Y la potencia, en general, vamos a tenerla como el producto de la tensión por la corriente, ¿ok? Pero ¿cuánto es la tensión? Obvio, ¿cuánto es la corriente? Entonces esto va a ser igual a la tensión por la corriente que es esta. C por, C por la derivada de quién? De la tensión, ¿ok? De la tensión, ¿ok? Entonces decimos que la potencia es igual a C que multiplica a B por el diferencial de B. B por el diferencial de B con respecto al tiempo. Bueno. Pero en la página 26 tenemos la definición de la potencia. ¿Ok? Como la rapidez con la cual se hace un trabajo o se gasta una energía. Y se plantea que la potencia, de ese punto de vista, es la rapidez con la cual se realiza un trabajo, se gasta una energía y va a quedar el diferencial de energía. Otra vez, ¿no? La energía, cuando está sola la W libre, es energía en joules o en kilowatt hora, mientras que cuando está metida en W dentro de quién, dentro de la cárcel del corchete, ahí hablamos de qué, de qué es la unidad de potencia en quién, en watt, ¿correcto? ¿Ok? La unidad de potencia en watt, mayúscula. Mientras que acá fuera de ese corchete es la unidad es la energía. Bueno, entonces, ¿qué decimos?
Como esto también es un diferencial, entonces yo puedo multiplicar acá y lo mismo puedo multiplicar acá P por el diferencial del tiempo. Y entonces digo P por el diferencial del tiempo. ¿Ok? Es igual a C que multiplica a B por el diferencial de B. ¿Ok? Pero ¿qué es igual P por el diferencial del tiempo? Es igual al diferencial de la energía. El diferencial de la energía. ¿Ok? Y entonces le metemos la culebra otra vez. ¿Ok? A la izquierda y a la derecha para que no se ponga bravo el de la derecha. ¿Ok? Y tomamos también entre un tiempo t sub 0 y t, y lo mismo acá, entre t sub 0 y t. Ok. Y vamos a tener en general, ok, vamos a tener en general que w de t en general va a ser igual a c, porque es que la integral, ya, la integral de b por el diferencial de b al cuadrado. ¿Ok? ¿Sobre cuánto? B al cuadrado sobre 2. Ese es el resultado de la integral. Pero como tenemos aquí C, ¿ok? Entonces, ¿esto en qué? En joules o en joules o en kilowatt-hora. Entonces decimos, es la energía en qué? En un capacitor. Que almacena un capacitor es directamente proporcional a C sobre 2. El 2 es el resultado de la integral, ¿no? La integral de B por el diferencial de B, da B al cuadrado sobre 2. ¿Ok? Y entonces acá resulta que esta B vuelve a aparecer aquí, pero que al cuadrado para expresar la energía. ¿Ok? La energía. ¿Sí? Así como, y esto es lo que nos hace que no podemos hacer una variación por la derivada de esto, una variación brusca de la tensión en el capacitor, porque la corriente tiende a infinito. Tiende a infinito. Bueno, pero si tuviéramos una excitación constante, donde entonces la corriente es cero, pero existe una tensión, en ese caso, para una excitación constante, entonces también tendríamos una energía almacenada que sería C sobre 2 por esa tensión constante que al cuadrado. Por esa tensión constante al cuadrado. ¿Ok? Bien. Lo mismo que en la bobina. Si la excitación es constante, también podemos almacenar energía. ¿Ok? Como L sobre 2 por la corriente I sub 0 al cuadrado. Bien, así como en la bobina, se habla de la bobina práctica o real, lo que es la bobina pura, la inductancia L y la resistencia de la bobina. Aquí para el capacitor tiene una configuración de un capacitor práctico que va a estar el valor de la capacitancia y una resistencia R en paralelo. ¿Ok? Una resistencia R en paralelo. Entonces, en el laboratorio, si usted quiere, bueno, va a utilizar un capacitor, tiene que entender cuáles son las medidas. Allá hay un aparato que se llama medidor de impedancia, y entonces el medidor de impedancia le dice, este capacitor es microfarad y la resistencia. ¿Ok? O a veces no aparece la resistencia, o sea, hay capacitores puros que no tienen resistencia en paralelo, o sí la tienen, pero la resistencia tiende a infinito, o sea, es un circuito abierto. Ok, entonces, esto tiene un poco, bueno,
si hablamos del término de los campos, ok, nosotros aquí con el capacitor manejamos son los campos eléctricos, mientras que con la bobina lo que se maneja son los campos magnéticos, ok, los campos magnéticos. Bueno, entonces, igual, en la página 80 al final, al igual que los inductores, existen los capacitores prácticos que se diferencian de los capacitores ideales o de estos puros, en que se disipan una pequeña cantidad de potencia, y esto debido a las corrientes de dispersión que ocurren dentro del material dieléctrico, lo que se coloca dentro del capacitor entre las placas. Los dieléctricos prácticos tienen una conductancia diferente de cero, lo cual permite que una corriente óhmica fluya entre las placas del capacitor. Esa es la corriente de desplazamiento. Este efecto se incluye con facilidad en un circuito equivalente del dispositivo, colocando una resistencia en paralelo por una capacitancia ideal, tal como se muestra en la figura 2.8, en la página 81. Esa R representa las pérdidas óhmicas del dieléctrico y C la capacitancia. Entonces, aquí quiere distinguir dos tipos de capacitores. El electrolítico está fabricado con placas polarizadas de óxido de aluminio o de óxido de tantalio y es más disipador que los tipos no electrolíticos. Entonces, al decir que están polarizadas, que tienen una carga positiva y una carga negativa a las placas. Y entonces los electrolíticos son los capacitores que conectamos cuando tenemos una excitación continua o constante, cuando la excitación del circuito es, por ejemplo, que es una pila, por ejemplo, V sub 0, ¿ok? Estamos excitando con una fuente continua con una pila. Entonces utilizamos los capacitores electrolíticos. Y entonces, si este es el capacitor, entonces por acá tendrá una marca más y por el otro lado una marca menos. Esa es la polarización. Quiere decir que por este lado es que vamos a conectar por el lado positivo de la fuente y el otro es por el lado negativo de la fuente. ¿Ok? Por eso es que es la forma de conectar el capacitor electrolítico. El no electrolítico no tiene estas marcas y entonces está excitado con una corriente variable en el tiempo, no tiene ningún problema. El problema es esto, que hay que conectarlo bien. Si cambiamos la polaridad, puede haber una corriente bastante amplia, una conducción bastante abundante entre placas y esa vaina se puede quemar. Bueno, pero todas esas consideraciones, ojo, cuando vayan a hacer sus experiencias en el laboratorio en la cual vayan a utilizar un capacitor. Bueno, ya le ponen entonces un estudio antes del laboratorio y ahí están esas consideraciones. ¿Ok? Bien. Bueno, entonces, haciendo un resumen rápido, porque ya tenemos lo que se llama, para poder plantear un circuito RLC que tenga resistencias, que tenga inductores o bobinas y que tenga capacitores o condensadores. ¿Ok? Pero hagamos un repaso rápido. Ok. Un repaso rápido de los tres elementos pasivos. Ok. Entonces empecemos acá con la resistencia. Ok. Bien. Entonces, vamos a tener la resistencia, y aquí entre A y B, y es donde tenemos la diferencia de potencial más menos B de T y la corriente I de T.
Ok. B de T y de T. Y aquí les aplicamos la ley de Ohm, donde la tensión es proporcional directamente a la intensidad de corriente, donde el factor de proporcionalidad es la resistencia. Pero si queremos, esto es la relación tensión-corriente, pero si queremos hallar la relación corriente-tensión, decimos que la corriente entonces es igual a B de T sobre ¿quién? Sobre R. O G, 1 sobre R, que es la conductancia por la tensión. ¿Ok? Igual a G por B. Igual a G por B. Bueno, aquí podríamos hallar, podemos hablar de la potencia. ¿Ok? En un circuito serie, entonces tendríamos la corriente al cuadrado por la resistencia. O también lo podríamos hallar en un circuito paralelo. La tensión al cuadrado sobre la resistencia, o lo que es lo mismo, la conductancia por la tensión al cuadrado. En watt. En watt. Ok. Pero acá, este elemento no almacena energía. No almacena energía. ¿Ok? La resistencia. ¿Y qué decimos de R? El valor de R en ohms va a ser mayor o igual a 0. ¿Listo? Mayor o igual a 0. Nada de resistencias que negativas. Bueno, en el caso de la inductancia, ok, digamos que la resistencia, la inductancia, ok, la inductancia de una bobina, L henrys, entonces entre A y B, también es un elemento pasivo. Aquí no va, toque. Así aquí están. Más la corriente entrando por el terminal positivo. ¿Ok? En cambio acá, también. Más menos. Y esta es la tensión. Llamémosla que en la bobina B sub L de T. Y esta es la corriente que va pasando por la bobina y su L de T. También es un elemento pasivo. Ok. Acá decimos que si la corriente es continua o constante y su L de T es una corriente continua, ok, una corriente continua y sub 0. Y llamémosla una constante K que en amperes, ok, listo. Para indicar que es constante, entonces, ¿qué decimos? ¿Qué aparece entre A y B? Este es A y este es B. Ok, aparece esto. Y esta corriente es la que es la I sub 0. Ok, pero aquí que tenemos la supuesta bobina L. Ok. Y entonces se comporta L, la bobina se comporta como un ¿qué? Como un cortocircuito, un cosito. Bueno,
Entonces, veamos esta parte. ¿Ok? Esta parte. Eso. Si la corriente es constante o continua, entonces la bobina se comporta como un cortocircuito, un COSI. Bueno, aquí que vemos también que por acá también deducimos que quién. No, es que no hemos planteado todavía. No hemos planteado que la tensión, ok, es proporcional a la derivada de la corriente. La tensión en la bobina. Me gusta colocar su índice L, que es la que pasa por la bobina, su índice C, la que pasa por el capacitor, para que quede bien claro. ¿Ok? Es igual a L por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. ¿Ok? Bien. Y por ello, entonces encontramos que la corriente en la bobina y su L de T va a ser igual a 1 sobre L, ¿por quién? Por la integral entre menos infinito y T, por ejemplo, ¿de quién? De la tensión. B su L de T por el diferencial del tiempo. B su L de T por diferencial del tiempo. ¿Ok? Bueno. Y tenemos que la bobina, perdón, digámosle negro. La energía almacenada en la bobina, W sub L, ok, va a ser igual a L sobre 2. ¿Por quién? Por el factor acá, que es la corriente al cuadrado de T. ¿En qué? En joules o en kilowatt hora. La energía almacenada. Ok. Y acá, bien, acá también decimos que la bobina práctica es esta. Entre A y B, esto es lo que tenemos. No se les vaya a olvidar. La L en henries o milihenries, y la R sub L. ¿Ok? La L y la R sub L. ¿Se ve? Echémosle más abajo. L acá, R sub L. Ok. La bobina práctica. Acá. Bueno, acordemos entonces que por la derivada de este, y este es el factor, el actor primordial acá, que es la corriente en la bobina, ok, por eso aparece al cuadrado en la energía que almacena. Pero acá también hay otra cosita, y es que un cambio brusco en I sub L, en un tiempo de casi 0 segundos, nos puede ocasionar que la tensión tiende a que a infinito. ¿Ok? Entonces, un cambio que brusco. ¿De quién? De I sub L.
de I sub L, de la corriente en la bobina. En un tiempo de casi que 0 segundos, entonces la tensión en la bobina tiende a qué? Tiende a infinito. ¿Ok? Tiende a infinito. Se lo tenemos acá. Okay. Profe, Sí. profe, ¿qué es lo que dice ahí? Qué pena. Vale. En lo que acabo de escribir. Ahí. Un cambio brusco Ah, listo, profe. Gracias. de I sub L en un tiempo que tiende a 0 segundos, entonces la V sub L tiende a qué? A infinito. ¿Ok? Pero fíjense acá, L en el denominador. Entonces, acá, L, el valor de la inductancia L, mayor que 0. No vamos a tener L igual 0. No tener, L igual 0 no vamos a tener ninguna bobina. Precisamente al envolverse, hacerse el devanado, esa corriente va dando vueltas y crea unos lazos de flujo, y eso es lo que en la teoría electromagnética se define como la inductancia. Bueno, pues L mayor que 0. En cambio aquí sí puede ser igual a 0, ¿cierto? Mayor o igual a 0. Bueno, ahora tenemos que, vamos para acá entonces. Entonces hablemos, esto es un repaso rápido, y esto es lo que tenemos que tener presente, ¿ok? En estas tres. Bien, la que el capacitor, o la inductancia, no, la capacitancia. Entonces hablamos la capacitancia de un capacitor. Capacitancia. ¿Ok? Entonces aquí tenemos esto, punto A, el punto B. Entonces vamos a tener más o menos la tensión en el capacitor. Y acá la corriente I sub C de T. Ok. Bueno. Bien. Entonces, aquí decimos que la corriente, esta, I sub C de T, es proporcional a la variación de la tensión B sub C de T. B sub C de T. ¿Ok? Bueno, que lo tenemos aquí en rojo. Y aquí también decimos que un cambio brusco, ¿en dónde? En la tensión en el capacitor en un tiempo de casi 0 segundos. Ok. Entonces vamos a ver si logramos colocar eso ahí. Un cambio brusco. Un cambio brusco. ¿De quién? De B sub C, que es la tensión en el capacitor, ¿ok? En un tiempo
en un tiempo que tiende a ¿qué? A 0 segundos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la corriente en el capacitor tiende a ¿qué? A infinito. Bueno, entonces esa es la que tenemos aquí en color verdecita. ¿Esa es? Entonces la tensión del capacitor tiende a infinito. Y falta la otra. Sí que, sí, si la tensión en el capacitor, sí, que la tensión es una constante, si V sub C de T, ok, es igual a una tensión continua o constante, y para hacer énfasis que esa es una constante, yo le pongo un valor K sub 1 para indicar en volts, ok. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener esto que entre A y B solamente vamos a tener esta tensión, más, menos B sub 0 o K sub 1 volts. Ok. A ver acá, aquí, acá. Ok. Y se comporta como un ¿qué? Aquí tenemos, es un circuito abierto. Ok. Entonces el capacitor se comporta como un circuito abierto. Solamente tenemos la tensión. No hay corriente, la corriente es cero. Bueno, entonces aquí tenemos la corriente. Entonces ahora vamos a tener aquí la tensión B sub C de T. B sub C de T va a ser igual a 1 sobre C por la integral de menos infinito a quién, a T, menos infinito a T, ¿de quién? De la corriente de I sub C de T por el diferencial del tiempo. Ok, bueno, esta también queda rojo, como esta. Ok, y acá vamos a tener entonces la energía, ¿en dónde? En el capacitor W sub C, almacenada en el capacitor C sobre 2. Ok, aquí el factor importante es quién, es este señor. Ok, porque es la variación. Entonces ese es el que aparece acá. Ok, la tensión que al cuadrado B sub C al cuadrado de T, ¿en qué? En joules. Bien, en joules. Bueno, en joules. Y el capacitor, entonces, podemos expresarlo también en términos de un capacitor práctico con una resistencia en paralelo. ¿Ok? Entonces, entre A y ¿qué? A y B. ¿Qué nos faltaría acá? La otra. Cuando es constante, entonces W es igual
¿A cuánto? A L medios, porque ahí sigue siendo la L, ¿no? Ahí sigue siendo la L. Lo que pasa es que se cortocircuita por I sub 0 a que A al cuadrado joules. Bien. O sea, aun cuando la excitación sea continua o constante, la bobina almacena energía. Lo mismo acá. Ok, lo mismo acá. Y podemos hablar que con una excitación constante tenemos C medios, la W, en el capacitor. Ok. No, perdón, aquí en la bobina. Y aquí en el capacitor por B sub 0 al cuadrado. Al cuadrado. Se ve bien el cuadrado. Que se vea bien al cuadrado. Que se vea bien al cuadrado. Ok, joules. Listo. Ok. ¿Listo? Entonces, bueno. Ah, pero ¿qué falta? C. C. C mayor que 0. C mayor que 0. Ok. C. ¿Listo? Ese es el resumen de los tres. Bien, los tres son elementos pasivos, elementos de circuito pasivos. Ok. La resistencia no almacena energía. Los otros dos sí, la bobina y el capacitor almacenan energía. Ok. Fíjense acá en la resistencia de la relación tensión-corriente es directamente proporcional, mientras que en la bobina es directamente proporcional, pero a la variación de la corriente. Y en cambio acá la tensión, la relación tensión-corriente es directamente proporcional, pero a la integral de la corriente. Profe, ¿Sí? no lo estamos escuchando porque está fuera de la cámara. Uy, sí. Bien. Voy a acercarme más. Bueno, ahora sí. Ok. Sí, ahora sí, profe. Bueno. Entonces, ya como estamos viendo estas operaciones matemáticas, la integral, la derivada, ¿ok? Y vamos a entrar próximamente a la frecuencia compleja, donde no vamos a necesitar derivar, no vamos a necesitar integrar, solamente vamos a hacer una operación algebraica. Multiplicar por la frecuencia compleja S, tal como está en el texto en la primera página. Multiplicamos por S y estamos haciendo las veces de la primera derivada. O en esta, dividimos por ¿quién? Por S. ¿Sí la ven? Dividimos por S y estamos haciendo las veces de la integral. ¿Ok? De la integral. Entonces, para que se den cuenta, o sea, a algunos profesores no les gusta. Ay, no, que eso tiene que estar todo en el dominio del tiempo. No, yo no digo que no.
Yo trabajo en el dominio de la frecuencia, o sea, todo se empieza en el dominio del tiempo. Se pasa al dominio de la frecuencia compleja S. Se trabaja en el dominio de la frecuencia compleja S. Se obtiene una respuesta en el dominio de la frecuencia compleja S y luego esa respuesta se traslada al dominio del tiempo. ¿Ok? Al dominio del tiempo. Pero con la frecuencia compleja, el trabajo es más fácil. Es de tipo algebraico, de álgebra de la barata de octavo, noveno grado de bachillerato. ¿Ok? Bien, de sumar fracciones, de factorizar, de la ecuación cuadrática a la ecuación cúbica. ¿Ok? ¿Listo? Y no ponernos con estas complicaciones de ponernos a integrar, ni de ponernos a derivar. Ok. Bueno, entonces yo los invito, vale, cuidado, que entren a YouTube, ¿no? No, vale, cuidado. YouTube. Buscar. Entonces ahí hay en la parte de, porque eso tiene miles y miles de videos. Buscar. Ya en la parte de arriba dice buscar. Entonces, ¿usted qué van a escribir ahí? Buscar. Entonces colocan circuitos eléctricos con frecuencia compleja. Con frecuencia compleja. ¿Listo? Circuitos eléctricos completa, ¿no? No solamente circuitos eléctricos porque lo mandan a otro lado. No, circuitos eléctricos con frecuencia compleja. Y entonces bajan y como el cuarto o quinto video, ahí está el suscrito, y se llama circuito eléctrico, solución en el dominio, de la frecuencia compleja y en el tiempo. Bueno, ese es un video. Hay otro video que se llama solución circuito utilizando la frecuencia compleja. La frecuencia compleja. ¿Ok? Bueno. ¿Listo? Profesor, ¿Sí? ¿puede dictar nuevamente el segundo nombre? Es que no se ve en la cámara. El segundo, ay, perdón, ya lo voy a bajar. Okay. Solución. Circuito utilizando la frecuencia compleja. ¿Ya? Circuito utilizando la frecuencia compleja. Es muy fácil entrar ahí al YouTube. Ustedes para ti cuentan por allá. ¿Ok? Son videos suyos, profe. ¿Ah? Son videos Uf. suyos. ¿Cómo? Son videos hechos por usted. Sí, sí. Sí, sí. Ahí aparece el suscrito. ¿Ok? Entonces, para que vayan ambientando, ¿cómo vamos a hacer de ahora en adelante?
con la frecuencia compleja. Todo esto va a ser muy fácil. ¿Ok? Los veteranos de este curso. ¿Ok? Los veteranos de este curso. Uy, ¿sí? Bueno, debe haber varios. Ah, bueno. Solamente uno fue alumno mío el semestre pasado. Solamente. El resto de veteranos lo han visto con los otros profesores. ¿Ok? Se van a dar cuenta de la ventaja de trabajar con la frecuencia compleja. ¿Ok? Porque es que el problema no es que lo más simple, ay, no, es que vamos a trabajar con fuente continua y entonces no pasamos de la ley de qué? La ley de Ohm y no pasamos de la resistencia. Porque con excitación continua, la bobina no sirve, es un cortocircuito y en cambio el capacitor es un circuito abierto. ¿Entiendes? Entonces tenemos que tener fuentes que sean variables en el tiempo. ¿Ok? Como una excitación senoidal. ¿Ok? Senoidal. Y eso es la esencia de mi libro de circuitos. Es el único en el mercado de los libros de circuitos eléctricos donde el enfoque fundamental es la frecuencia compleja. ¿Ok? Es la frecuencia compleja. Y eso hace mucho más fácil. Todo, pero todo. Todo, pero todo. Bueno, veamos entonces algo interesante. De pronto no alcanzamos a ver mucho hoy, pero no importa, ya estamos casi llegando, como se dice. Cuando empecemos la frecuencia compleja, ahí sí nos vamos rapidito. Ahí sí les toca a ustedes ir, mirar y esto y esto. Ahí está todo. ¿Ok? Bien. Y eso vamos a avanzar páginas y páginas, porque la esencia de lo que vamos a aplicar ahí es lo mismo que vamos a aplicar, que aplicamos en el primer capítulo. Lo único es que en vez de llamar a la resistencia R, vamos a llamar otro nombre, otro valor, otro factor que lo vamos a llamar la impedancia. Pero si R es en ohm, la impedancia también es en ohm, ¿correcto? Entonces, fíjense cómo vamos a utilizar eso rápidamente. Bueno, pasemos entonces a la página 81. 81. Lo que se llama la dualidad. ¿Ok? Dualidad. Bien. Dualidad. Dualidad. Entonces tenemos un circuito. Ah, ya. Primer circuito RLC. Ok, en la figura 2.9 tenemos dos resistencias de 3 ohm, de 5 ohm. Una bobina muy teórica de 4 henrys. Un capacitor muy teórico de 6 farad. ¿Ok? Y una fuente que ya no es una batería, ya no es una fuente continua, sino una fuente variable en el tiempo. Y es la que llamamos una fuente senoidal. 210 coseno de 2t volts. ¿Listo? Entonces, la estructura es de un circuito serie y tenemos los dos lazos que cerrados, dos espacios donde podemos hacer la LVK, ok, la ley de voltaje de Kirchhoff, ok,
Y donde las incógnitas en el primer espacio y en el segundo espacio son lo que se llaman las corrientes de lazo, I1 e I2. Pero lazo queda atrás. Se impone el nombre popular. El populacho gana aquí. La malla. Entonces, hablamos de la malla 1, la corriente I1, la malla 2, la corriente I2. ¿Ok? Entonces vamos a trabajar la LBK en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces aplicamos LBK en la malla 1. Empezamos en la resistencia. Tenemos más o menos la corriente, una caída de tensión en la resistencia y la tensión es I por R, o sea, 3 por I1. Luego tenemos la bobina. ¿Ok? Entonces por acá tenemos la bobina de 4 Hz. ¿Ok? Pero, ¿qué tenemos? Que por acá viene la corriente I1. Y acá, entonces, vamos a tener una caída de tensión. I1. ¿Ok? Acabamos de ver que la tensión en la bobina es L por la derivada de la corriente. Bueno, pero por el otro lado, yo no voy a escribirla todas, por el otro lado tenemos la otra corriente de malla, la I2. ¿Ok? La I2. Y entonces, ¿qué vamos a tener? Acá tenemos una caída de tensión. Pero estamos haciendo esta trayectoria en esta malla 1. ¿Ok? Pero acá tenemos este problema de que esta corriente I2 da la vuelta. ¿Ok? Da la vuelta. Pero lo que queremos es plantear una caída de tensión. Entonces aquí para esta corriente tendríamos más menos. Y lo que queremos es lo contrario. Por consiguiente, vamos a utilizar la corriente contraria a I2. O sea, en el sentido counterclockwise, en el sentido contrario a la manecilla del reloj. Y aquí sería menos I2. Menos I2. ¿Ok? Entonces, esa corriente de menos I2, ¿ok? Va entrando por el terminal positivo, ¿cierto? Este positivo, no este. ¿Ok? Entonces, aquí se presentan dos corrientes para la bobina. Dirá alguno, uy, profe, usted está metiendo dos corrientes en una rama. Una rama. Sí. No son dos corrientes, es una sola. Aparentemente son dos. ¿Ok? Pero veamos. Si tenemos acá la resistencia de ¿cuánto? 3 ohm, ¿no? Sí son 3. 3 ohm. Tenemos acá lo que sería un nodo y aquí tenemos la bobina de 4 Henrys. ¿Cierto? Entonces, y por acá tenemos el ¿qué? El capacitor. ¿Listo? Entonces, este de aquí abajo sería, si lo trabajamos como nodos, este sería el nodo de referencia y este es el nodo que, el nodo real. ¿Bien? El nodo real. Entonces, ¿qué viene por acá? Por acá viene una corriente que de malla I1. ¿Qué sale por acá? Por acá
sale una corriente I sub 2. ¿Sí o no? Dando la vuelta. Que esa es la misma que va por acá y esa es la misma. Bueno, ok, bueno. Pero no nos metamos con esto todavía. Dejemos así. ¿Listo? Entonces, ¿qué es esto? Esto es un nodo real. Pero díganme, ¿cuántas corrientes confluyen en un nodo real? Mínimo. ¿Cuál es el número mínimo de corrientes que entran a un nodo real? ¿El número mínimo? Una. Uy, una. Pues que entran, sí. Que confluyen, que llegan a un nodo real. Pues entonces 3. El número mínimo son 3 para que la corriente se bifurque, llegue al nodo y tome 2 caminos, pero pueden haber más caminos, ¿cierto? Entonces, yo podría decir que por aquí vamos a llamar una corriente I sub X, ¿sí o no? I sub X. Y si yo digo LICA en este nodo, por LICA, ¿qué voy a decir? Que I sub 1 es la corriente que entra a este nodo. ¿Y cuáles salen? Sale I sub 2 más ¿cuánto? Más I sub X. ¿Listo? Más I sub X. Bien. I sub 1 entra, sale I sub X más I sub 2. Luego, entonces, ¿cuánto es I sub X? Pues va a ser I sub 1 menos I sub 2. ¿Correcto? I sub 1 menos I sub 2. Y acá, si este es I sub X, aquí tendría que la tensión, acá, llamémosla B sub X, ¿a qué sería igual? A L, 4, por la derivada con respecto al tiempo de quién. ¿De quién? De I sub X, correcto. De I sub X. ¿Pero cuánto vale I sub X? I sub 1 menos I sub 2. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vemos acá. ¿Ok? Esa es la corriente y esta es una rama. Es el camino entre este nodo real y este otro. Es el de nodo de referencia. ¿Ok? Y eso es una rama. Y por una rama solamente pasa una sola corriente, I sub X. Lo que pasa es que I sub X es la diferencia o la suma algébrica de I sub 1 con I sub 2. ¿Correcto? Bueno, entonces es lo mismo que si tenemos acá I sub 2 y entonces le aplicamos el sentido contrario, le tenemos que afectar el signo menos, por el signo menos, entonces es menos I sub 2. Entonces aquí vamos a tener que por este lado entra I sub 1 y ¿cuánto? También entra menos I sub 2. Por consiguiente, vamos a tener 4 por la derivada con respecto al tiempo de la suma algebraica I sub 1 menos I sub 2. Es lo mismo que tenemos acá. ¿Cierto? ¿Ok? Bueno, y entonces la caída de tensión, 3 por I1 más esta caída, y aquí menos más, igual. Igual. Igual a qué? Igual a la fuente de tensión. ¿Ok? A la fuente de tensión. Y luego la separamos. La separamos y decimos 3 I sub 1 más 4 por la derivada de I sub 1 con respecto al tiempo, menos 4 por la derivada de I sub 2 de t, por la derivada de I sub 2 con respecto al tiempo, y igual a la fuente, 10 coseno de 2t. Todos son ¿qué? Volts, igual
volts. ¿Ok? Cuidado con meterme volts más corriente. ¿Ok? Y esa es la ecuación A. ¿Ok? Esa es la ecuación A. Bueno, entonces, la clave para seguir la próxima clase, quedamos en la ecuación A. ¿Listo? Buen almuerzo, buen aperitivo, buenas tardes. Quedamos en la ecuación A, la próxima clase. Vale, profe, muchas Vale, profe, gracias. Hasta gracias. luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.